Muy buenas noches. Perdón, Magallán. Este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Como todos los lunes, el programa de mejor rating a nivel mundial. Mundial, lo has dicho bien. Matamos a los Simpson, a Joserra, a todos los que se nos ponen enfrente, los hacemos pedazos. Y cuidado que si nos ponen en la final de América Tigres, también despedazamos el rating. Y eso que el próximo programa lo vamos a hacer en un vapor, Magallán. Imagínate el rating. Es una propuesta que le hemos hecho ¿Cómo va a subir, Magallán? Productor Gerardo, a ver si acepta que para fin de año, ya un poco más relajada la situación, nos permite hacer un programa en un vapor que está aquí cercano a las instalaciones de Capital. Pero 21. Cuidado porque él tiene hongos en las uñas de los pies, entonces no sé. Está de más en decir eso, pero bueno, el equipo, vamos a entrar ya en materia. ¿De qué vamos a comenzar hablando? Hay que darle. Del equipo conformado precisamente por jugadores mexicanos, terminaron derrotando, fíjate, en el partido de las estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Anoche en el gimnasio Juan de la Barrera, que está bien padre, ya. ¿Has tenido la oportunidad de ir? ¿Ya con sí, por supuesto. Quedó bien padre. ¿A la remodelación no? No, quedó bien padre el gimnasio Juan de la Barrera. Toño. Bueno, hubo, tú síguele, como Magallán, pasa en los buenos shows de Estados Unidos, también hubo concurso de clavadas, concurso de tiros de tres. Y bueno, pues ahí está. Esto, precisamente tiene el objetivo claro, la Liga Nacional de Baloncesto, de crecer, ¿no? Ha estado estancada por años, entre tanta grilla que sabemos que está envuelta el básquetbol nacional, pues la liga pues no ha sido ajena y se ha visto afectada. Hoy traen un nuevo proyecto, hay nuevas cabezas al frente, vienen con fuerza y quieren sacar a la liga de las sombras. Y este proyecto del partido de estrellas, pues me parece un buen paso, un buen comienzo. Este gimnasio, que por cierto, Toño, hay que decirlo, va a ser casa de los capitanes de la Ciudad de México, el nuevo equipo de básquetbol de la Ciudad de México, que arrancará ya actividad, temporada el próximo 2017. A partir de la temporada 2017 ya habrá equipo de la Ciudad de México ahí jugando en el Juan de la Barrera. Y todo eso también en parte, así que el pick and roll, hablando en el término, el pick and roll, cuando te pasan el balón por abajo picado, entonces ahí... Y no es más fácil decir balón picado que un pick and roll. Bueno, sí. Vamos a hablar hoy de charrería en nuestro programa y tú sales con pick and roll. Algo mexicano. Porque hoy estreno traje y toda la cosa, Magallán, y tú tus tirantitos y toda la cosa. Bueno. Habla de béisbol. De béisbol. Bueno, los Diablos Rojos del México, como bien sabemos, se alistan ya para la siguiente temporada, que arrancará el próximo mes de marzo con el reto de jugarán con beisbolistas nacionales. La base de jugadores que conformarán a los Pingos serán egresados de la Academia de Béisbol Alfredo Harp Elú. Está ubicada en Coyotepec, en Oaxaca, Magallán, a donde te fuiste también de vacaciones. Escuela que ha sido el semillero los chapulines ahí, ¿eh? Sí, claro, cómo no. Uy, el mezcal. 38 talentosos de la Liga Mayoristas, por cierto, entre los talentos que se graduaron de dicha academia y juegan en grandes ligas son Julio César Urías de los Dodgers de Los Ángeles, Roberto Osuna de los Blue Jays. Ambos, por supuesto, que estuvieron también nombrados para hacer el Premio Nacional de Deportes en México también. Ahí está. Bueno, pues ojalá le vaya bien a los Diablos Rojos, impulsando precisamente este proyecto surgido desde, digamos, sus fuerzas básicas, ¿no? Exacto. Por sus chavos. Y bueno, hablando de béisbol, pues, y de los Diablos Rojos este fin de semana, aprovechando la visita que tuvimos acá de la WWE en la Arena Ciudad de México, este equipo de luchadores llamado New Day, que son muy malos ellos, malos de rudos me refiero, ¿no? Sean malos luchadores, malos, son muy rudos, junto con Rocco, la mascota de los Diablos Rojos, en el Parque Frainando, actual casa de los Pingos, tuvieron la oportunidad de convivir con este equipo de béisbol, de Olimpiadas Especiales. Les lanzaron ahí algunas pelotas, ellos se batearon, tuvieron un buen tiempo de convivencia en esta parte, que siempre es bien importante que el deporte, sea cual fuera, o sea cual sea, tiene que cumplir de labor social, ¿no? Por supuesto, siempre lo hace. Esa es la característica también de este deporte del béisbol, tener, así como el básquetbol, pero más en este caso el béisbol, tener clínicas de apoyo a todo tipo de perfiles de la sociedad. Bueno, la Arena Ciudad de México, pues Magallán, se realizó una de las funciones precisamente de la WWE, en donde Javier Woods y Big E lograron imponerse sobre Carl Anderson y Luke Gallows. Enzo Amore y Big Cass. Sí, es que ya no alcanzaba a ver bien, ando algo ciego. Ahora ellos estuvieron en otro combate también con Brock Lesnar. Descargó, dice, toda su ira. Debo decirlo fuerte. Descargó toda su ira contra el bruto búlgaro Rusev, a quien derrotó en menos de 5 minutos. Es que si no, lo leía así
y estaba muy plano, ¿no, Magallanes? Estaba como muy plano. También estuvo Pimpinela, estuvo el perro aguayo, están todos ellos, ¿no? Sí. No, son buenos, son buenos. Y bueno, cambiamos de Todos a tema Pimpinela. con la participación de 3,000, me lo presentaste tú en una Ah. lista. Con la participación de 3,000 corredores terminó con saldo blanco la carrera a fuego nuevo que se realiza tradicionalmente en la delegación Iztapalapa. Ahí están los ganadores. Esta categoría de 10 kilómetros en la rama varonil fueron Eloy Sánchez Vidal con un tiempo de 30 minutos. 30 minutos bárbaro. Yo que corro te puedo decir que con 30 minutos me echo como 6, 7 kilómetros. Este hombre se aventó 10 en 30 Y eso que minutos. tú Y te en la dopas, rama Magallanes. femenil ganó Adriana Rivera Rivero, también residente de esta demarcación, con un tiempo de 36 minutos 40 segundos. Ambos ganadores recibieron como premio 10,000 pesos, además de sus preseas de participación. Una buena lana, 10,000 pesos. Bueno, también en nuestro país, o si tal cual lo leo, dice en nuestro país, el deporte que va creciendo es el pentatlón moderno. También esto gracias a lo que hizo Ismael Hernández en los Juegos Olímpicos, que se llevó esta presea que nadie creía, nadie sabía hasta ese entonces Fue el caballo negro. de ese deporte. Exacto, el caballo negro. Y por eso les vamos a presentar la siguiente nota. Adelante. El pasado fin de semana en Frankfurt, Alemania, y durante el Congreso número 68 de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, se dio a conocer que la Ciudad de México sería sede del Mundial Senior 2018. Tamara Vega y Jorge Insunza aplaudieron la decisión de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno de otorgarle a México la sede del Campeonato Mundial para el año 2018, mientras que su entrenador Sergio Escalante aseguró que los cambios en la natación no les beneficiará. En Alemania también se aprobó un cambio en el reglamento de competencia para la prueba de natación. El sistema de puntuación cambiará al reducir el valor de los puntos de 3 por segundo a 2 por segundo, modificación para estimular el desarrollo en los países que no se ha establecido plenamente la infraestructura de la natación. Durante el Congreso WIP se designó a Juan Manso, titular de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, como vicepresidente del organismo internacional. La selección mexicana está concentrada en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y por las tardes practica la modalidad de tiro carrera en la pista de atletismo. Bien, el rugby buscará el próximo año hacer historia y convertirse dentro de los pocos deportes en México que logren clasificarse a un mundial en ambas ramas, Magallanes. Y para lograrlo se busca que el clasificatorio Round 7 para la justa mundialista se efectúe acá en la capital de nuestro país, comentó Francisco Echeguren. Sí, Echeguren, el presidente de la Federación. Es que me acordé que un día fui a desayunar. Vamos a escuchar qué dijo Paco Echeguren. Estamos totalmente enfocados al Mundial de 2018. El rugby a 7 va a tener su Mundial como cada 4 años en Estados Unidos y las dos selecciones tienen muy alta posibilidad de meterse al Mundial. Las mujeres un poco más, las mujeres depende al 100% de ellas, los hombres dependemos un poquito de Canadá, pero yo te diría y casi me atrevería a decir que para el Mundial de 2018 México va a tener al equipo de hombres y al equipo de mujeres ahí. Recordemos, Toño, que ya se realizó, hay un partido que puede ser tomado como sensor, digamos, apenas hace cosa de un mes y medio en el Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. Se realizó frente, ¿dónde está mi Wikipedia deportiva, te acuerdas? Una isla, un equipo de una isla del Caribe como parte Pues de la si no, eliminatoria pásale. mundialista y se llenó el estadio. Digo, es un estadio pequeño, pero eso te habla de que es un deporte el rugby, pues que ya no está ahí como en las penumbras. Pues, sí hay gente que está interesada en él, en los colegios privados, sobre todo, ya está tomando mucha fuerza, Sí, ya hay ahí es muchos equipos y también muy importante en la rama femenil, ¿eh? Las mujeres quieren jugar rugby y ojalá que se confirme esta buena noticia de que la Ciudad de México puede ser precisamente albergar este evento importante de talla internacional del rugby. Y por cierto, pues hay que felicitar a Paco Echeguren porque es americanista, pero americanista. Hablemos de eso, de hueso Magallanes, colorado, mejor. así que felicidades, Paco. El yoga. ¿No? Tienes del lado del rugby, ahorita concéntrate en lo que va a ser la final de tus Águilas. ¿Qué hay Bueno, con el Magallanes. yoga?
el yoga fue inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, anunció la UNESCO. El yoga se refiere a una tradicional disciplina, ya sabemos bien, Magallán, que se originó en la India. Esta filosofía subyacente a la antigua práctica del yoga en India ha, por supuesto, influido en numerosos aspectos de la sociedad de ese país, que van desde la salud, la medicina, hasta la propia educación y las artes, indicó la organización con sede allá en París. Por cierto, en Capital 21 a las 6:30 de la mañana tenemos un programa, usted lo puede ver, que es Yoga para Todos. Vamos a invitar al conductor, ¿te parece, María? Sí, lo vamos a invitar aquí para que nos enseñe unas posturas, ¿no? Y ¿Unas posturas? ¿Unas posturas? De yoga, son muy padres. A las 6 de la mañana dicen que también es muy bueno, ¿sabes qué? Hacer el amor. Yo tengo la mejor en... hora para hacer el amor, María. La Recomendación de salud también. Esto es salud. Esto también es parte de la salud. Y la Organización de Relajación. Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Relájate, Cultura, Mariano, la UNESCO, también declaró, a propósito de esto, a la charrería como patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo le quito fue inmaterial, fue una... Deberíamos de traer Pero de unos la humanidad. invitados de charrería, ¿no? Y como Algún día. Y la calificó como un elemento importante de la identidad y patrimonio cultural de nuestro país. La charrería proyecta las tradiciones mexicanas, es arte, cada arreo, montura, sombrero y atuendo es una pieza artesanal, es belleza, es parte de nuestro ADN, es tradición, huele a tequila cuando hablamos de charrería, de mujeres bonitas, de amigos, de tierra mojada y de mucho. Ya no le voy a hacer caso al prompter, a lo que dice ahí, porque yo quería hablar así de la charrería. Porque hoy tenemos invitados especiales aquí en el estudio. Se trata de Chazam, ahí está. Primero las damas. Melissa primera, la reina de la charrería. ¿Cómo Así está? es, muy bien, muchas gracias, muy contenta. Ramón Ramón González. González, Especialista en charrería del día No sabes de nada de milenio. fútbol, pero ¿qué tal de charros? Bastante. ¿Verdad? Antonio Vargas, banderillero. Aunque no tiene nada que ver con la charrería, un poco sí también. El mundo de la tauromaquia, ¿eh? Claro, bueno. A ver, Melissa, primero tú, cuéntanos. Me imagino que esto debe de ser, para los que están en el mundo de la charrería, debe ser así como ganar un Oscar, una cosa así, algo fenomenal, ¿no? Cuéntame, Sí. ¿qué se siente? Y para que la gente dimensione, ¿qué tan importante es esto de la UNESCO? Pues para nosotros fue una muy grata noticia el enterarnos que finalmente se logró que nombraran a la charrería Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque para nosotros como mexicanos la charrería es el único deporte que verdaderamente nos confiere una identidad nacional ante el mundo. Es un deporte que trae detrás una historia maravillosa, se empieza a forjar desde la llegada de los caballos con los españoles hasta que se le permite a los indígenas montar las cabalgaduras y ellos mismos van desarrollando sus propias técnicas para manipular al ganado y con el paso de los años se vuelve formalmente un deporte. Entonces imagínate la cantidad de historia y de riqueza que trae detrás. No es únicamente la cuestión deportiva lo que sucede dentro del ruedo lo que hace valioso este deporte, es la cuestión artesanal, que es el de los pocos deportes que todavía todo lo que se utiliza para practicar la charrería, desde la vestimenta, las monturas, los arreos, todo lo que ocupa un charro y una escaramuza para practicar la charrería, se sigue confeccionando 100% a mano, todo es Es artesanal. lo que estoy viendo, o sea, tu traje es una belleza y es una obra de arte. Sí, ¿no? exactamente, es una obra. Y obvio, hecha por mexicanos. Exactamente. ¿No? Esto ¿cómo aplica, lo perdón, sentiste? como en la tauromaquia que dicen que es un traje de la aguja, o sea, de la mejor calidad, o en la charrería es diferente. Sí tenemos También. trajes de excelente calidad, tenemos, en este caso, por ejemplo, el que estoy portando está bordado en hilo de seda, pero también tenemos otros que están bordados en canutillo de oro y de plata. Tenemos una gran riqueza cultural dentro de la charrería y creo que este deporte no merecía menos que el hecho de que se le nombrara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por todo lo que trae detrás y todo lo que significa la palabra charrería. Ramón, primero, ¿le puedes Sí. prestar tu sombrero a Ajá. Antonio para hacer la entrevista como más interactiva? Va, sí, al revés. No, al revés. No, primero Por ignorante. favor, hombre, por favor, hombre. No, pero va, perdóname. Sí, así pareces Juanito, el del Así. Mundial 70. Ah, de a Pedro Infante, ¿no? No. A ver, préstame tu pistola, préstame tu No, pistola. no. ¿Cómo? Pistola, ¿No la no. traes? No. Y luego, no, tú no eres charro. no, Ramón, no, no, tú llevas muchos años siendo un cronista de esta disciplina. Cuéntamelos, ¿quién más que tú? O sea, ¿alguna vez se pensó en que esto pudiera llegar a concretarse lo que acaba de suceder? Mira, es un trabajo. ¿Y por qué se da? O sea, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? ¿Ustedes lo proponen o cómo está la onda? Sí, es un trabajo que lleva muchos años haciéndose. Se inició por medio de la Asociación Nacional de Charros.
a través del ingeniero Gabriel Cabello. Entonces, en ese entonces, hace 8 años, estaba el presidente Manuel Basurto en la Nacional y Javier Basurto en la Federación. Entonces se compaginó todo, pero se hace un trabajo de campo, de investigación, todo lo que tiene, toda la cultura que tiene, dónde se practica, las 32 entidades. Es un gran trabajo. Entonces, ya nombrándolo Patrimonio de la Humanidad, aunque aún faltan 15 estados por hacer ese trabajo, pero esto va para adelante, tiene que salir, tiene que consolidarse con toda la República Mexicana e inclusive con las asociaciones que están en Estados Unidos, que son 15 estados de la Unión Americana en los que se practica charrería y que están organizados. Entonces, todo esto tiene que salir. Oye, mentira entonces que la charrería ha muerto, porque nosotros estamos aquí en la ciudad, metidos en el smog, entre los edificios. Ramón, tú estás acá, trabajamos en otros lados. Y como que, si te soy sincero, te soy honesto, si yo no te conocía a ti, yo no veo algo que me remita a la charrería aquí en la ciudad, en las grandes ciudades. No está muerta. No, y esto es desgraciadamente, la charrería no tiene la difusión ni la comercialización que tienen otros deportes, como el fútbol. Ajá. No, la charrería, se transmite de padres a hijos por lo general, se lleva en un ámbito un poco más bajo, pero no por eso no quiere decir que no se practique. En la población más pequeña que ustedes vayan, encuentran un lienzo charro. Eso no, es indudable. Eso Ahora, quiere decir- me gustaría también saber algo muy importante. Como un deporte, también ha habido problema en la rama femenil incursionar en esta área de la charrería para las mujeres. No, ya no tiene sea de ti. más de 60 años que se incorporó a la mujer dentro de este deporte formalmente, participando en lo que se le llama la escaramuza charra. Y yo creo que como todo en cualquier ámbito, tienes que llevar un proceso de desarrollo y de crecimiento. Y hoy en día yo te puedo asegurar que la calidad deportiva que tiene la mujer dentro de la charrería es excelente y se le da el lugar justo y merecedor de la mujer de a caballo. Yo creo que es una de las características del charro mexicano, su caballerosidad y su gallardía. ¿Como yo? Parecido. Exactamente. Y no O sea, ha tú te dejado subes al detrás. caballo y... Sí, yo llevo practicando la escaramuza charra más de 15 años. Pues, ¿cuántos años tienes? Estás bien chiquita y ya con 15 años... 25. Oye, como reina, ¿cuál es tu labor? Como reina Buscar un charro como yo, ¿no? ¿No? Ya lo tengo. ¿Ya tienes charro? No, Pues tenemos buen gusto, tu charro. no, como reina tienes que tratar Siempre de me asistir al mayor número de eventos oficiales que se llevan a cabo a lo largo de la República Mexicana y en la Unión Americana, en donde los equipos charros y las escaramuzas buscan su pase a nuestra máxima fiesta dentro de la charrería, que es el Congreso y Campeonato Nacional Charro. Y además de esto tienes que escoger un proyecto en el cual tú vas a trabajar durante tu gestión. Y yo precisamente escogí la parte de la difusión porque me di cuenta que uno sale vestido de esta manera a la calle y te dicen en dónde vas a cantar, en dónde vas a bailar. Y la última palabra que les cruza por la mente es la palabra charrería. Y hemos tratado de dejar un granito de arena que aporte a la gente esta conciencia de que a pesar de la urbanización que vivimos hoy en día y del ritmo de vida que llevamos, la charrería se sigue practicando a flor de piel y los invitamos a que se acerquen a conocer este deporte que nos aporta, además de toda la riqueza que ya hemos platicado, los valores que nos brinda. Es de los pocos deportes que nos permite compartir al mismo tiempo 3 o 4 generaciones al mismo tiempo. Eso nos habla de la belleza y de la riqueza que nos puede heredar la charrería. Listo, muchas gracias, Melissa, Ramón. No, al contrario, muchas gracias Y a ver por qué darnos día, la oportunidad. qué día cambiamos moño. Sí, lo El día hacemos que con quieras, mucho gusto. ¿eh? El honor Claro va a ser que sí. mío. Bueno, Claro que muchas sí. gracias por haber estado aquí en el estudio de Ángulo 21. Vamos a ir a un corte comercial, pero disfruten estos bellos trajes que son parte de nosotros, es parte del ADN de los mexicanos. Vamos a una pausa y regresamos. Tráigame el tequila. Ay. Muchas gracias, Canijo, ¿eh? muy amable. Caballero, muchas gracias. Un gusto.